La muerte nos persigue constantemente. No podemos ir en contra de ella y tampoco podemos ir a su favor. Ella decide, así como la vida. Es mucho más complicado hablar sobre la muerte que sobre la vida. Porque de la vida incluiría cómo vivir, cómo sentirse, cómo todo lo que conlleva actos en vida. Pero de la muerte es un poco más complicado. Cuando hablamos de la muerte, solemos ir directamente a qué hay detrás de ella. Existe un cielo, existe un abismo, existe un infierno. Pero no. En este video en particular traté de no tocar ese tema, porque sería muy complicado y además injusto para el anterior video del sentido de la vida. Entonces solo traté de tomar la muerte. La muerte como una perspectiva, más que como un significado. La muerte. Negar a la muerte es negar a la vida. Pero, ¿por qué? Quieras o no quieras, la muerte, así como la vida, es bella. Y como la película. Alguna vez escuché que cuando la muerte llama a tu puerta, no la niegues, no eches con llave la casa. Invítala a pasar y conversa con una taza de té. Ok, sí, es mera metáfora, pero, según ustedes, ¿qué tan difícil puede ser? Vamos a presentarles argumentos para ambos lados, para los que la niegan y para quienes dicen aceptarla, incluso para aquellos a los que les parece ser indiferente. En el video del sentido de la vida escuchamos a Séneca, a Nietzsche, a Kierkegaard y a Lao Tse, entre otros. Acá escucharemos el pensamiento de Ernest Becker, Sigmund Freud, Lao Tse nuevamente y a Carl Jung. Todos estos intelectuales que han hablado sobre la muerte tratando de entenderla suele ser un poquito más complicado, pues entenderlos a ellos, su perspectiva de la muerte y todo eso. Así que les vamos a presentar con ejemplos y conjeturas. Y es por eso que me emociona mucho este video. Bueno, comencemos con las palabras de Ernest Becker. Ese es el terror. Haber nacido por nada. Tener un nombre, conciencia de uno mismo, profundos sentimientos internos, una exhaustiva necesidad de vivir y expresarse. Y con todo esto morir. Parece una estafa. ¿Qué clase de deidad haría tan compleja y deliciosa comida para gusanos? Ok, pero no parece que suena mejor. Hablemos de algo más bonito, de Disney por ejemplo. Si algo me enseñó Disney es que existe un ciclo sin fin. ¡Hey, Mufasa! Pero, volvamos con Ernest Becker. Miren lo frío que es al decir comida para gusanos. Pero sí, compleja y deliciosa comida para gusanos. Quizá al final no seremos más que eso. Ok, pero sigue sin sonar bien. Pero no es tan malo. Perdón si esto te causa depresión o algo por el estilo. Qué bonito es saber que el sentido de la vida para nosotros los humanos son muchas cosas, como el arte, la ciencia, los deportes, cualquier cosa. Para algunos es aprender, para otros tantos es vivir al límite de lo que mi adrenalina me presta. Para otros son los placeres, como comer y dormir. Pero para la vida en sí, su sentido es la muerte. Si no, ¿para qué tanto recorrido? Si no es para llegar a una meta. Becker, en su libro La negación de la muerte, dice que nos enfrentamos a este universo que es demasiado abrumador, pero a veces es hermoso. Eventualmente a lo que conlleva es a enfrentarnos a la naturaleza de la muerte. Pero nace esta necesidad de escapar, no queremos enfrentarla, y entonces nace este instinto del heroísmo. Según Becker, se divide en tres formas. El primer aspecto, bastante resumido, sería el heroísmo religioso. Deseamos, anhelamos a una realidad detrás de la muerte. Hablemos de heroísmo entonces. No hemos de confesarnos una vez más que con nuestra civilizada actitud hacia la muerte, vivimos psicológicamente más allá de nuestros recursos. Esto, dándole a la verdad lo que se debe. ¿No sería mejor darle a la muerte en la realidad y en nuestros pensamientos el lugar que se pertenece y otorgarle un poco más de la relevancia a esa actitud inconsciente hacia la muerte que hemos suplido hasta la fecha con tanto cuidado? Es verdad que, a duras penas, se nos aparece como una gran proeza, sino más bien como un paso hacia atrás, pero tiene el mérito de tener algo más en cuenta, el verdadero estado de la cuestión. Esto lo dijo Sigmund Freud y no lo dijo riéndose. Él trata de decir que de alguna forma tenemos que darle la realidad a la muerte y que esto va a pasar.
es inevitable. Miren los tipos de muerte. ¿Por dónde empezar si es que existen muchos? Queremos hablar de gloria, de heroísmo. Bueno, más o menos. Las costumbres conflictivas de los vikingos cuentan que cuando habían elementos a favor de la muerte y a lo que conlleva esta, para los vikingos la muerte debería ser gloriosa. Las muertes más épicas eran más contadas, y después de morir tenías que volver a morir, porque tus compañeros de batalla tenían que clavarte una estaca en el pecho o cortarte la cabeza para que los muertos no encontrasen el camino de vuelta hacia los vivos. Pero después de morir, Odín te recibía en el Valhalla, en su palacio, un enorme y majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard, gobernado por él mismo. Los vikingos eran feroces a la hora de luchar porque sabían que su muerte aguardaba a un paso, y cada paso era dado con valentía, porque retroceder sería perder el heroísmo, por lo que serían premiados. En este caso, la muerte tiene un sentido. De un modo u otro, ellos siguen viviendo.